Hola, ¿cómo están, queridos hermanos? Un gusto saludarles nuevamente. Mi nombre es Rocío, mi esposo Juan Luis. Como ya les hemos compartido, nosotros pertenecemos a la comunidad de matrimonios de Judá de la Renovación Carismática Católica, aquí en la parroquia Santa Cruz. Ya les hemos compartido los otros dos temas en donde hemos visto cada uno de los rostros que Jesús nos presenta. El primer rostro que vimos de Jesús es el de Jesús Esperanza, cuando Jesús viene a darnos ese rostro de esperanza para nuestro hogar y para nosotros mismos. En el segundo tema vimos el rostro de Jesús que escucha nuestro clamor, que se apiada, que tiene misericordia a nuestra voz cuando nosotros clamamos a Él, como lo fue en el caso que mencionábamos en ese pasaje bíblico de Bartimeo, donde Él clama al Señor, ¿verdad? El día de hoy, hermanos, tenemos otro rostro de Jesús con el cual vamos a llegar a la sanidad. Pero antes de continuar, nos gustaría que ahí donde estás en tu casa nos acompañaras poniéndonos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que en este momento le pidamos al Señor que disponga todo nuestro ser, que disponga nuestro pensamiento, que disponga nuestra voluntad, que disponga nuestros oídos para poder escuchar hoy el mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros. Hoy, Señor, envía también tu Santo Espíritu para que venga a traer esa sabiduría y cada palabra que el día de hoy vas a compartir con nosotros quede en lo profundo de nuestro corazón, para que sea el Espíritu el que la lleve a dar fruto. Que toda palabra que sea compartida en este día sea de provecho para nosotros como un alimento que viene a darnos más fuerza para continuar. Madre Santa, te pedimos en este día que tú también intercedas por cada una de nuestras necesidades, cada una de ellas, cada uno de nuestros anhelos, se los presentes al Padre, al Hijo y al Espíritu, para que en su momento sean concedidos y que tú intercedas siempre por nosotros y por nuestras familias. Todo lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están, hermanos? Muy bien, como decía mi esposa, hemos visto algunos rostros de Jesús y el tema de hoy que vamos a hablar se llama Jesús, médico de almas. Vamos a hablar de un Jesús que viene no tanto a sanar físicamente, sino que viene a sanar nuestra alma para que nosotros podamos ser salvados. El dolor y el sufrimiento, muchas veces pensamos que las enfermedades Dios las manda o que son un castigo, y la verdad no es así, sino que en el sufrimiento humano, en la enfermedad, Dios nos purifica, suscita compasión, respeto, pero también misericordia. El sufrimiento físico se da cuando duele el cuerpo, mientras que el sufrimiento moral es el dolor del alma. Para poder vislumbrar un poco el sentido del dolor, tenemos a lo largo de la escritura bíblica muchos pasajes desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Algunos personajes como Job, que tenemos, hace rato mi esposa decía, el ciego Bartimeo, tenemos a los leprosos, ¿verdad? Hay varios acontecimientos en los cuales siempre está la mano de Dios y la misericordia de Dios. Pero algo bien importante, que Jesús no solamente viene a sanar los cuerpos enfermos, sino también viene a sanar las almas. La actividad de Jesús como persona, como hijo de Dios, que viene a sanar nuestro interior, como viene también a sanar nuestro cuerpo físico, ocupa un lugar notable en los evangelios, como mencionábamos ahorita. Si usted lee el evangelio de San Marcos o los 4 evangelios, hay narrativas de muchos encuentros con Jesús que se acercaban, como el ciego Bartimeo, como el leproso que estaba en el camino y Jesús lo sana, como el tullido del nacimiento. Uno de los aspectos más maravillosos y menos enseñado en la Santa Biblia es que Jesús fue a la cruz no solo para dar su vida por nosotros, para
perdonar nuestros pecados y darnos así la salvación. Él también fue a la cruz para sufrir y ser herido para que seamos sanados de toda enfermedad. Me gustaría que ahí en sus casas leyeran el libro del profeta Isaías, capítulo 53, verso 5, que mi esposa va a leer en este momento. Así es, les repito, la cita bíblica es en el capítulo del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5. Pero fue herido por nuestras faltas, triturado por nuestros pecados. Aguantó el castigo que nos salva, con sus heridas fuimos curados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice, aguantó el castigo que nos salva. Con sus heridas fuimos curados. O sea, Jesús tenía que padecer en la cruz, no solamente para ser salvados, como dice el profeta Isaías, sino también para ser curados. Y muchas veces nosotros humanamente no podemos entender tanto la enfermedad física como la enfermedad del alma, aquellos corazones destrozados por el pecado y por el mundo. Mas en cambio, la luz de Cristo nos da esa sabiduría y ese discernimiento para poder entender por qué algunas enfermedades, y también para poder entender por qué a veces el mundo lastima a la creación perfecta que Dios hizo, que es usted y yo. Así es, hermanos. Y entrando un poco más de lleno, ahorita nos platicaba mi esposo, ¿verdad? ¿Cuál fue esta parte donde Jesús asume, ¿verdad?, el venir a regalarnos esa sanidad a nuestra alma? Es por eso que me gustaría que iniciáramos con esta cita de Marcos en el capítulo 1, verso 34. Y Jesús curó a muchos que padecían diversas enfermedades y expulsó muchos demonios, pero a los demonios no les permitía que hablaran de él porque lo conocían. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así es, hermanos, iniciando en esta tema ya a profundidad, ¿verdad? En esta cita, cómo nos viene a decir que Jesús curó a muchos que padecían de diversas enfermedades, ¿verdad? Y vino a expulsar demonios, es decir, que también vino a sanar, como decíamos ahorita reiteradamente con esta cita bíblica, no solo aquellas enfermedades físicas, aquellas dolencias físicas, sino especialmente también a aquellas en nuestro corazón que son guardadas y que a veces, ¿verdad?, son provocadas incluso también, ¿verdad?, por alguno como dice aquí, de algunos demonios, ¿verdad?, del espíritu que viene a robar nuestra paz, que viene a robar esa paz que nos da Jesús. Bueno, también es Él el médico que viene precisamente a darnos esa salvación a través a nuestra alma. Aquí algo que dice la Escritura en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, verso 34, hay una palabra muy importante que dice: Jesús curó a muchos. No curó a todos, no sanó a todos, curó a algunos porque se tenía que ver la mano de Dios en la obra de Jesús, en este Jesús que quería que el pueblo de su Padre fuera consolado. Curó, sanó a muchos, pero no a todos. Así igual nosotros sabemos que cuando oramos, Jesús sana a muchos, pero no a todos. Y algo bien importante que yo les mencionaba hace un momento, que el Espíritu Santo nos da esa luz y ese entendimiento para poder entender algunas enfermedades, para entender algunas situaciones que pasan en nuestra vida, para poder discernirlas y trabajar a ellas y que sean una purificación para alcanzar nuestra santidad. ¿Cuántas vidas de santos no ofrecieron su sufrimiento y sus enfermedades a Jesús, a Dios, para la santificación del pueblo? Ese es un ejemplo de cómo a veces la luz de Dios nos dice cómo llevar algunas enfermedades que podemos tener, ya sean físicas o espirituales. Y principalmente en esta parte que comparte mi esposo, el ver nosotros que también pues él
tomó y cargó con ello. Y es por eso que me gustaría que nos fuéramos al Evangelio de Mateo en el capítulo 8, versículo 17, que dice así: de este modo se cumplió lo dicho por medio del profeta Isaías. Tomó sobre sí nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es decir, hermanos, no es como que Él venga a contarlo solamente, sino que nosotros pudimos verlo, pudimos palparlo, y Él más que nadie fue quien tomó en sus hombros, ¿verdad?, todas nuestras enfermedades y todas nuestras debilidades, porque Él mismo las sufrió en carne propia, por así decirlo, porque Jesús las experimentó y las tomó en sí mismo para que tú y yo viviéramos hoy en este plan de salvación, para que experimentáramos tú y yo este plan salvífico perfecto que Él tenía para cada uno de nosotros, que Él tiene para ti y para mí. Solo es cuestión de que nosotros nos acerquemos y creamos esta parte que nos reitera el profeta Isaías, ¿verdad?, donde Él toma sobre sí nuestras debilidades y carga con nuestras enfermedades. Al principio mi esposo compartía, ¿verdad?, hay veces pues que no en todos los casos, ¿verdad?, va a ser posible que la enfermedad llegue a una mejor término, ¿verdad?, o que venga la sanidad física, pero algo sí va a suceder sin duda alguna. Vamos a obtener todos la sanidad espiritual, la sanidad de nuestra alma, la sanidad en nuestro ser, en nuestro corazón. Y eso, hermanos, es lo principal que el Señor viene a traernos. Cristo nos da la esperanza de saber que la enfermedad y el sufrimiento no es eterno, como no fue eterna su padecimiento en la cruz. Algo que yo les puedo comentar es que la enfermedad no es eterna. O Dios sana tu enfermedad o Dios te lleva a su presencia, pero no va a ser eterno tu sufrimiento. Yo te puedo platicar que mi papá, que en gloria esté, él padecía de una enfermedad que se llamaba Parkinson. A lo largo de 20 años él estuvo con esta enfermedad, pero solamente padeció alrededor de 3 meses solamente en cama. Y en una ocasión que yo fui a Tabasco y toda mi familia camina en este movimiento de la renovación carismática, nos pusimos a orar en torno a mi papá para pedirle que Dios hiciera su obra. Y el Señor nos regaló una cita bíblica sobre el pasaje cuando Jesús resucita a Lázaro. Y la escritura dice que todo el que crea en Él no morirá, sino resucitará. Ahí Dios nos estaba dando esa palabra de consuelo, que cuando lo llamara a su presencia, Él iba a resucitar. Porque no solamente su esposa, sino sus hijos creían en Jesús y creen en Jesús. Entonces, a esto es lo que yo me refiero. La enfermedad, tanto del cuerpo como del alma, no es eterna, como tampoco fue eterna la cruz. Y me gustaría que leyéramos ahí mismo el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, verso 12. Jesús lo oyó y les dijo: no necesitan médico los que están sanos, sino los que están enfermos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No necesitan médicos los que están sanos, sino los que están enfermos. Jesús es enviado por su Padre para consolar a su pueblo enfermo, para consolarnos a nosotros. Y es algo bien importante que nosotros nos dejemos consolar por el médico de almas que es Jesús, que nos dejemos curar por Él, principalmente el alma, que es lo que más ha dañado el mundo. Algo muy importante también es de que
Así como Jesús hizo muchas curaciones a lo largo de su vida aquí en la tierra, en estos 33 años, debemos ansiar que también así Jesús venga a sanarnos a nosotros. Cristo es el médico perfecto al cual debemos de confiarles nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Para que Jesús pueda sanarnos, tenemos que reconocer que necesitamos a Jesús. Así como lo veíamos en el tema pasado de Bartimeo. Bartimeo necesitaba a Jesús y sabía que Jesús podía sanarlo. Tanto así que clamó: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y te recordamos que en aquel tema pasado te decíamos: si tú necesitas que Jesús escuche tu oración, clama como el ciego de Bartimeo. Algo bien importante que, como yo les mencionaba ahorita, para Jesús pueda sanarnos, tenemos que reconocer que necesitamos en Él. No vaya a pasar como el pasaje bíblico que viene en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, verso 11, que va a leer mi esposo ahorita. Dice: el fariseo plantado en primera fila oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque yo no soy como los demás, ladrones, malvados y adúlteros. Tampoco soy como ese recaudador de impuestos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si usted se da cuenta, el fariseo se creía superior a todos. Se creía incluso un hombre santo. No robo, no mato, mi oración es perfecta. En cambio, la Escritura dice que ahí estaba el samaritano y que estaba postrado pidiéndole a Dios. El fariseo no se creía necesitado de Dios. El samaritano sí. Es bien importante que usted siempre reconozca que la mano de Dios intervenga en nuestra vida y sobre todo en los acontecimientos que atribulan nuestro corazón. Si nosotros negamos a Jesús, la necesidad de Jesús, es como si negáramos la necesidad de la medicina que viene a salvarnos. Todo enfermo, podremos conocer muchos enfermos. Si el enfermo no toma el medicamento, no sabe que se tiene que tomar su medicamento, o lo sabe pero no lo hace, nunca va a ser sano. Pero el enfermo que toma su medicamento al pie de la letra, su enfermedad puede ir disminuyendo porque sabe que requiere del medicamento. Así lo mismo pasa con Jesús. Para poder sanar nuestra alma, necesitamos de la dosis de Jesús, de esta medicina que se llama Jesús. Así es, hermanos, y viene esta segunda parte. Para que nosotros podamos ser sanados, tenemos que reconocernos necesitados de Jesús, y es eso precisamente el segundo punto. Los que se saben que sí están enfermos, los que se reconocen a sí mismos como enfermos y que necesitan de ese medicamento, como bien decía ahorita mi esposo Juan Luis. Es por eso que los invito a que ahí en la palabra me ayuden a seguir la cita de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16, verso 30. Dice: los llevó luego al exterior y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esa es la pregunta, hermanos, principal que nosotros debemos de hacernos. ¿Qué debo hacer, Señor, para yo salvarme? ¿Qué es lo que yo debo hacer para encontrar, verdad, esa salvación? Y dentro de esa salvación encontrar la sanación a mi alma, que es justamente lo que el día de hoy Jesús viene a hablarte, a ser ese médico de tu alma, de tu corazón. En este punto, hermanos, si tú te consideras como lo mencionábamos ahorita en Hechos de los Apóstoles, ¿qué debo hacer? Empieza a dejar que sea Jesús el que traiga esa sanidad a tu interior.
el entregarle todas tus cargas, el entregarle todas tus preocupaciones, el entregarle todas nuestras enfermedades emocionales, que muchas veces son las que vienen a desencadenar enfermedades físicas. Es por eso, hermanos, que Jesús viene precisamente a darnos la sanidad a nuestro corazón, a nuestro interior, para que esa enfermedad o ese pecado que nosotros hemos vivido inmersos o que seguimos experimentando no venga a traer una enfermedad física, sino más bien que cuando nosotros reconozcamos cuál es la enfermedad en la que Jesús debe ayudarnos y salvarnos, es entonces cuando nosotros vamos a vivir en esa plena conciencia de que Él es el que viene a darnos esa sanidad. Tercero, aquellos que están enfermos deben de reconocer la necesidad de Jesús. Y vamos a leer ahí en su escritura, busque el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, verso 28. El primer punto que mencionábamos para que Jesús venga a sanar nuestra alma es saber que necesitamos, que no estamos bien, ¿verdad? Hablábamos de la cita del fariseo. Segundo, saber que estamos enfermos. Tercero, saber que necesitamos a Jesús. Y vamos a leer ahí el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, verso 28. Que dice así: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré el descanso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hace rato me comentaba mi esposa sobre esto, y es bien importante, queridos hermanos, que si tú en estos momentos y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo sobre la pandemia del COVID y que hay tanta tribulación en las almas de los cristianos, que te dejes consolar por Jesús. Venid a mí todos los que están agobiados y cansados, y yo les haré descansar. Si tú te sientes hoy agobiado, cansado, estresado, dile a Jesús, acércate a Jesús y dile: regálame un abrazo y Él te hará descansar. La razón misma de la venida del Señor al mundo es la curación del género humano. No fue otra cosa que la salvación de los pecadores. Jesús viene a sanar nuestra alma del pecado. Él es el divino basurero. Él es el médico perfecto para sanar todo aquello que está ensuciando tu alma. Es por eso, hermanos, que también debemos de considerar esto. Y les pongo un ejemplo. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos alguna herida superficial, que nos causamos alguna herida en nuestra piel, ¿verdad? Pues vemos ahí, al principio se ve la herida expuesta y puede haber sangre y demás, ¿verdad? Conforme nosotros vamos teniendo o dándole algún tratamiento pues de limpieza de la herida, le vamos aplicando el medicamento correcto, ¿verdad? Dependiendo de la gravedad, vamos viendo que la sanidad es un proceso gradual. Y es lo mismo para cuando nosotros vivimos en una enfermedad espiritual. El proceso de curación es gradual, es paulatino. Pero todo está, hermanos, en que también nosotros tengamos esa disposición. Porque qué diferencia es cuando tenemos a un enfermo en casa y que no le gusta, ¿verdad?, que le hagan la limpieza de sus heridas o tomarse los medicamentos. Ya lo decía ahorita mi esposo Juan Luis. Jesús es esa medicina que necesitamos en nuestra vida para combatir nuestras enfermedades. Si nosotros no recurrimos a ella, entonces vamos a seguir en esa enfermedad. Pero cuando nosotros somos como los que decíamos ahorita, que están convencidos y preguntan ¿qué es lo que tengo que hacer?
entonces comienza este proceso de sanidad interior, en donde el Señor gradualmente es como si fueran, ¿verdad?, vendando nuestras heridas, sanando esas cicatrices que quizá llevamos expuestas por mucho tiempo, cicatrices emocionales, que son las que constantemente vienen a traernos conflictos en nuestra vida. Por eso es un proceso gradual, en donde el Señor va remendando, ¿verdad?, nuestras heridas, y con amor y paciencia va comenzando a darnos el tratamiento que nosotros necesitamos. Pero para que esto pueda llegar, lo primero que necesito hacer es acabar con la causa de la enfermedad. Es decir, reconocer cuál es mi enfermedad. Cuando vamos con un médico, lo primero que nos hace es un diagnóstico, ¿verdad? Es lo mismo en esta situación espiritual. Jesús nos hace un diagnóstico. Jesús nos hace ver cuál es mi pecado, en dónde estoy situado, en dónde estoy parado. Me hace ver en dónde he caído quizá por no seguir su palabra. Y primero hace esto, hermanos, porque necesitamos reconocer que somos pecadores para de ahí Él llevarnos a curar esa debilidad, ese vicio, ese mal pensamiento a veces, ese pensamiento negativo que a veces viene a nosotros y que por ahí no sabemos cómo atacarlo, y infinidad de vicios que podríamos mencionar. Me gustaría que en este punto tú comenzaras a reconocer cuál es ese pecado, esa debilidad en la que tú deseas y anhelas que Jesús comience a tener este proceso de sanidad interior en ti, para que así, en este proceso gradual, tu imagen, esa imagen interior de ti, vaya renovándose. Que cuando tú te ves más pecador, el Señor te hace más fuerte. El Señor es el que te fortalece, ¿verdad?, en esa enfermedad, en ese pecado. Con Cristo revivimos la parábola del buen samaritano. Jesús es el samaritano y nosotros somos aquella persona que Jesús se encuentra en el camino, herido por el pecado, y Él nos levanta, nos cura nuestras heridas y nos lleva a un lugar para que reposemos. Él nos levanta y nos lleva al mesón de su iglesia. La iglesia continúa con la fuerza del Espíritu Santo, la obra de Jesucristo de curar y de salvar, de modo particular a través de el principal sacramento que ayuda a sanar el alma, que es el sacramento de la comunión. Y no puede haber alimento, medicina que venga a sanar nuestra alma si nosotros no recurrimos también al sacramento de la confesión. Es importante que sepamos que su gracia es la medicina y es gratuita. Solo lo que necesitamos es pedirla. Me gustaría que leyéramos el Salmo 147, verso 3, para terminar. Sana a los de corazón dolido y venda sus heridas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y hoy te invito a que ahí cierres tus ojos. Y así como dice este salmo, Jesús viene a sanar las heridas de nuestro corazón y viene a vendarlas. Y hoy te pedimos, Señor, que vengas a sanar las heridas de nuestro corazón por culpa del mundo y del pecado, para que tú vengas a hacer en nosotros a darnos un corazón nuevo. Reconocemos, Señor, que necesitamos de tu mano, que así como tu mano y tu voz cuando las levantabas y curabas al leproso, al ciego de Jericó, al tullido del nacimiento, hoy también vengas a sanar primeramente, Señor, vengas a sanar nuestra alma, nuestro corazón,
para que si es tu voluntad y tengamos alguna enfermedad física, también tú la sanes. Y así logremos, junto contigo, una salud espiritual, para que seamos testigos fieles de tu amor y de tu misericordia. Y que así sepamos y le digamos al mundo, Jesús, que tú eres el médico de almas, el que cura con amor y misericordia al pueblo de tu Padre. Todo lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Les agradecemos, hermanos, el que hayan dispuesto su corazón y su tiempo. Les agradecemos y que Dios multiplique cada uno de los momentos que han pasado con Él en esta grabación, en este tema, y que sigan ejercitando, ¿verdad?, el acercarse a nuestro Señor para que Él siga enmendando nuestras heridas. Que la pasen bien, hermanos, les deseamos lo mejor. Nos despedimos y gracias por abrirnos las puertas de su hogar. Bendiciones. Bendiciones.